Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Jorge Bermúdez, querido Fogata, una vez más, bienvenido a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Gracias, Gustavo. Muy buen mediodía para ti, para la audiencia, para las compañeras, los compañeros. Estamos ante una situación que no hace más que confirmar lo que hace días venimos señalando, que es un conflicto en donde el Poder Ejecutivo ha tomado una posición equivocada. Y es una posición equivocada que se viene repitiendo casi desde el propio asunción del presidente Vázquez. Porque, a ver, decir que somos solidarios con los trabajadores de la educación, decir que su conflicto es justo, decir que el PIT-CNT lo ha rodeado con su mayor solidaridad y ha buscado instancias de negociación, decir que es esencial justamente que el decreto de esencialidad que el gobierno aplicó en forma ilegal, porque la Constitución de la República no señala a la educación como si es la salud un elemento en donde pueda aplicarse la esencialidad. Si no levanta esa esencialidad, es imposible que haya negociación. Y debe levantarla demostrando además un acto de grandeza política. Porque como lo dijimos desde hace meses, cuando se dieron a conocer los lineamientos del Poder Ejecutivo en el marco de la negociación del sector privado, o cuando antes, en declaraciones infelices, el vicepresidente de la República se refirió al proceso venezolano, prestándole apoyo a la lucha de la revolución bolivariana frente al imperialismo norteamericano y la oligarquía unida a la oligarquía de Venezuela para derribar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. O cuando el canciller Noboa se refirió al TISA como un elemento central para el desarrollo productivo del país y su inserción internacional. Es decir, cuando un gobierno popular se equivoca, lo que tiene que hacer es reconocer que se equivoca, pero además el paso previo a no equivocarse es escuchar a las organizaciones populares para también junto con ellas trazar el rumbo. ¿Esto qué significa? ¿Significa que el gobierno gobierne en base a lo que las organizaciones populares definen? De ninguna manera, porque el gobierno del Frente Amplio no es un gobierno solamente popular, o no tiene una base solamente popular, mejor dicho, es un gobierno con una base social policlasista, donde los intereses de otros sectores, incluidos la burguesía, también se expresan en el gobierno del Frente Amplio. Por eso hay, como lo veíamos ayer, representantes empresariales que incluso integran el gabinete del presidente Vázquez en calidad de asesores. Ahora, mucho más que eso, está integrado por sectores populares. Y la base social del gobierno del Frente Amplio, desde la propia creación del Frente Amplio, es su alianza con los sectores populares, con las capas medias, con los trabajadores, con la clase obrera, con los estudiantes, con los pequeños y medianos propietarios del campo y de la ciudad. Esa es la base social que creó el Frente Amplio, que hizo posible la unión de la izquierda, previo a la unidad del movimiento sindical. Y como nosotros hemos definido históricamente, pero en particular, a lo largo de estos 10 años, claramente han habido medidas a favor del movimiento popular, a favor de las grandes mayorías populares, a favor del conjunto del pueblo uruguayo, porque hoy cuando estamos reclamando en las puertas de un paro de la salud privada y movilización el próximo 3 de septiembre, el jueves 3 de septiembre, en la puerta de la Dirección Nacional de Trabajo, estamos reclamando por un convenio colectivo, porque de hace 10 años nuevamente hay negociación colectiva en el Uruguay, cosa que había sido suprimida por los gobiernos neoliberales
encabezados por el de Luis Alberto Lacalle en 1990. Es decir, en este complejo escenario y en esta compleja coyuntura, uno no puede perder de vista los procesos históricos en los que estamos caminando. Por lo tanto, ¿cómo se destraba el conflicto de la enseñanza? Primero que nada, con que el gobierno levante la esencialidad. Levante la esencialidad para permitir la negociación. Y asuma su error, como hay que asumirlo tantas veces en la vida. Pero sobre todo señalar aquí, una vez más, que el error se provoca por no escuchar y no atender o no tener mucho más claro que no se puede perder la marca de origen, el sello de origen, porque por más que este sea un gobierno policlasista, la base social es el campo popular. Y por lo tanto, como señalamos en todos estos días, a partir de el desarrollo de la crisis capitalista a nivel internacional, los grandes sectores, los sectores de las clases dominantes, la gran burguesía en el Uruguay, ha venido planteando un ajuste sobre el salario y las condiciones de vida de los sectores populares para mantener la tasa de ganancia que acumuló en estos 10 años de crecimiento económico sin igual en la historia del país. Y eso ha hecho que privilegien el tema del salario, las condiciones laborales, mejor dicho, las subordinen, privilegiando mantener ellos su tasa de ganancia, amenazando con despidos, concretándolos en algunos lugares y señalando que el Uruguay iba a caer en una crisis brutal. El gobierno, con el objetivo de que el gobierno del Frente Amplio deje su agenda de cambios con la cual llegó justamente al gobierno. El gobierno no debería dejar esa agenda de cambios por el camino. Es más, a la crisis la respuesta es mayor reactivación del mercado interno, es mejores salarios, es mejores condiciones laborales, es una mayor inserción internacional por la vía de los caminos que venimos explorando a lo largo de estos 10 años, teniendo claro que hay una coyuntura externa distinta, menos favorable para nuestros intereses que en los pasados 10 años. ¿Qué quiero decir con todo esto, Gustavo, compañeros de audiencia? Decir que el conflicto de la educación está aislado de un escenario político nacional sería un error. Decir que el conflicto de la educación surge solamente de un desentendimiento entre el gobierno y los gremios de la educación es también un error. Es parte de un escenario complejo y además parte del escenario complejo en el marco de un gobierno popular. Porque tampoco uno se puede equivocar, tampoco se puede llegar a arrastrar por posiciones, algunas exacerbadas y otras oportunistas. Este no es el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Lo decíamos ayer y lo volvemos a señalar hoy. Aquí no hay una ofensiva sobre el campo popular. Aquí no hay un planteo de que en el gobierno y está la rosca financiera aliada a la rosca que dirige los principales intereses de las clases dominantes. Aquí hay un gobierno popular que tiene contradicciones. Y por lo tanto el papel del movimiento popular, el papel del movimiento sindical es dar el debate en ese marco de contradicciones para seguir haciendo avanzar en democracia el proceso de cambio iniciado hace 10 años en la historia del país. Y esa es la cuestión central, porque también en nuestro análisis señalábamos que, y seguimos diciéndolo, sí, el final de esta película va a ser que la factura la termine pagando el propio gobierno del Frente Amplio, divorciándose de su base social. Y eso es a lo que apunta la derecha, eso es a lo que apuntan los gestos de Novik, de Luis Lacalle Pou, de Bordaberry. Esos son los gestos que apuntan, porque cualquiera de ellos no solo no dudaría un segundo en aplicar la esencialidad, ninguno de ellos, si hubiera estado en el gobierno en estos 10 años, hubiera triplicado el presupuesto de la educación, hasta llevarlo de un presupuesto en donde antes del gobierno del Frente Amplio estábamos a la altura de Haití,
Y si llegamos al 6% de la educación, para el PBI, para la educación, en este periodo estaríamos en el umbral de lo que se establece para los países desarrollados, lo que es un presupuesto acorde a la necesidad de un desarrollo educativo al servicio del país productivo en el Uruguay. Entonces, hay claras también diferencias que hay que marcar, ¿verdad? Acá no es tampoco subirse arriba de cualquier discurso y decir que porque el gobierno se equivoca, porque el gobierno para nosotros ilegalmente aplica el decreto de esencialidad en la educación. Por eso, ese gobierno deja de una ley popular. De ninguna manera. Decimos que hay daños. Y los daños los estamos viendo en la interna del Frente Amplio. Cuando sectores enteros del Frente Amplio, el sector que tiene el mayor número de representación parlamentaria, que es el MPP, está planteando públicamente que hay que levantar la esencialidad. Entonces, no estamos hablando de que solamente se nos ocurre a nosotros, en un análisis febril, hacer estos planteos. La realidad está marcando, la realidad está demostrando que el presidente de la República, que sus principales ministros han tomado una medida equivocada, encadenada a las otras medidas equivocadas que hemos venido señalando, en los alineamientos en los consejos de salarios, en las declaraciones a nivel de la Organización Internacional. A ver, que algún asesor del presidencial tilde de tal o cual manera al vicepresidente de la República del gobierno de este Frente Amplio, porque el vicepresidente de la República es Raúl Sendic, y se lo ha tildado por algunos de estos representantes de tal o cual manera con respecto al tema CAP, demuestra los enormes problemas que tiene la interna del gobierno del Frente Amplio. Lo que nosotros debemos hacer, nos parece, como movimiento popular, ya no solo como Federación Uruguaya de Salud, sí, como movimiento popular, es empujar, es dar el debate para que desde el campo popular rescatemos ese espacio de cambios que no puede perderse para seguir avanzando en democracia, profundizando los cambios que hasta ahora hemos alcanzado en estos 10 años. En ese cuadro de situación entendemos entonces que el levantamiento de la esencialidad es la medida inicial para luego ponerse a discutir sobre la solución de este conflicto y luego ir por toda la discusión, ¿verdad? En los salarios, en el sector público, en el presupuesto nacional y en todos los temas que nos esperan de aquí más, en la reactivación de los sectores productivos y en solucionar problemas como tenemos en el tema del cierre de Fripur, en la situación del Zunca o en el metal, es decir, en toda rama de actividad en el marco de una crisis capitalista internacional y donde nuestra cocina central sigue siendo esa. Que deban de alguna manera pagar los costos de un proceso, no los trabajos del pueblo, sino las capas dominantes que se han enriquecido hasta ahora en este desarrollo productivo y en este desarrollo económico sin precedentes que ha tenido el Uruguay del Frente Amplio en los últimos 10 años. Marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente.